Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer saludarlos. Y bueno, aquí estamos para compartir nuestro alimento espiritual, ¿ok? Así que muchas gracias por estar en este día lunes aquí presentes. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Pero antes démosle gracias por este día más que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día más de vida que nos das y por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu para poder interpretar tu palabra y saber qué es lo que nos dices y así guardarlo en nuestro corazón para que también así, Señor, aumentes nuestra fe. Y queremos abandonarnos en tu presencia recibiendo tu bendición y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos. Así que hoy día lunes nos toca compartir Lucas 6 del 6 al 11. Lucas 6 del 6 al 11. Y dice así. Dice, otro día Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte allí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, a hoy solamente es algo que nos hemos ido dando cuenta a través de su palabra, como los maestros y los fariseos siempre nomás estaban mirándolo para ver qué hacía mal, si hacía cosas en sábado, porque eran muy celosos del sábado, ¿verdad? Y Jesús ya había sanado antes a personas en sábado. Y ahora estaban otra vez más ahí para ver qué hacía Jesús. ¿Ah? Pero antes de eso, Jesús, ¿para qué se reunía ahí? Para enseñar. Enseñaba en las sinagogas. ¿Ah? Y era un día sábado. Entonces recordemos que Jesús era judío y por eso se reunía con la gente para compartir las escrituras en el día sábado. ¿Ok? Eso ya lo hemos mirado, como él pues se reunían para enseñar los sábados, porque esa era la costumbre de ese tiempo para compartir las escrituras. Así es que entonces Jesús enseñaba el sábado, pero cuando él estaba vivo, ¿ya? Y cambió todo, ¿cuándo? Después de su pasión y muerte y de su resurrección. Así que para nosotros el día santo es el día domingo. Así que por eso nosotros cambiamos de sábado a domingo, porque el Señor resucitó el día domingo. Así es que entonces nosotros no estamos atados a la ley del Antiguo Testamento. ¿Ok? Jesús nos vino a liberar no solo del pecado, sino también de varias costumbres y una de ellas es eso, descansar el sábado. Ahora se descansa el domingo para alabar al Señor, para vivir ese día en descanso en familia. Así es que por eso nosotros descansamos el día domingo. Bueno, supuestamente descansamos, pero hay muchos que les gusta ir a trabajar el día domingo
porque es cuando más dinero ganan. Y en vez de seguir al verdadero Dios, siguen a su ídolo, el Dios falso, el dinero. El dinero en sí no es malo, pero si ese dinero le quita lugar a Dios, ese es un Dios falso, un ídolo al cual tú sigues y adoras. ¿Ok? Así que primero es el Señor y después lo demás. Bueno, pero ahí estaban los maestros de la ley y los fariseos, o sea que los meros grandes de aquel tiempo que llevaban al pueblo en la mano y que hacían lo que ellos querían, como querían y a donde querían. ¿Ok? Y a Jesús lo miraban como alguien que no tiene nada, que no vale nada. ¿Y cómo es que andaba llamando a tanta gente, enseñando a tanta gente? Eso no les gustaba porque les estaba quitando el lugar, la fama, aunque Jesús no buscaba fama, pero la cosa es que esos maestros de la ley estaban ahí para juzgarlo, para ver qué hacían día sábado. Pero Jesús sabía sus pensamientos, les conocía lo que estaban pensando. Y entonces, ¿qué les dijo? Porque cuando estaba ahí el hombre paralítico de la mano paralizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. ¡Ja! Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. ¿Ah? Él lo llama y lo pone, le dice que se ponga ahí en medio del grupo que estaban. Entonces, pero él se levantó, permaneció de pie, y entonces Jesús les dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Mm? O sea, para ver qué contestaban, les pregunta que qué era permitido hacer en día sábado. Dice, ¿hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Y entonces nadie respondió, y siendo los sabios, ¿verdad? Entonces, paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre él si podrían hacer, qué podrían hacer contra Jesús. Fíjense, era tan grande el poder que tenían ellos sobre el pueblo de Israel, de tantas leyes que inventaron, porque recordemos que Jesús dio 10 mandamientos, Dios dio 10 mandamientos a Moisés, los cuales se regían los judíos, el pueblo de Israel se regía por los 10 mandamientos, era la ley. Entonces, después de cuando Jesús viene, ¿cuántos años pasaron? Muchos, ¿verdad? Pero ¿cuántos mandamientos aumentaron? También muchos, casi 800. De 10 hicieron casi 800, cuando Jesús vino y que estaba ahí presente. Entonces, por ejemplo, el día sábado, que no podían hacer, pero nada. ¿Recuerdan en la lectura que pasó apenas, en la que los discípulos iban en el sembradío y iban pelando las espigas de trigo y comiendo? Ni siquiera podían pelar semillas de trigo. Entonces, esa era una ley. Por eso, miren, es una grave contradicción que una ley religiosa sirva de pretexto para hacer el mal. ¿Ustedes creen que los maestros de la ley estaban haciendo el bien? No. Con poner tantos mandamientos tenían a la gente espantada, con miedo, y para ellos no valía nada. Era como alguien para hacer negocio. Porque el paralítico que estaba ahí, del de la mano tullida, no lo ayudaban, no le daban
el sustento, él tenía que estar ahí, a ver quién le daba, ¿verdad? Ese hombre podría haber llegado a ser un delincuente, a robar, a delinquir por ahí en la ciudad. ¿Para qué? Para poder comer. ¿Por qué? Porque la ley que había ahí no se llevaba a cabo como debería de ser. Toda la ley de Dios la habían transformado ellos en tantos mandamientos que realmente nomás usaban la ley de Dios como algo para cubrir lo malo que hacían. Entonces, eso es algo que no está bien. Por eso el pueblo de Israel estaba sometido bajo no solamente los romanos, sino la ley también de la propia ley que supuestamente era de Dios, pero no era de Dios porque ya había sido transformada. ¿Ya? De 10 mandamientos ya tenían casi 800. Entonces, ¿esos otros quién los inventó? El hombre. ¿Para qué? Para poder agarrar dinero, aprovecharse de las personas. Entonces, el Señor nos muestra esto para que nosotros, todos aquellos que tenemos la bendición de poder servir a Dios en nuestra parroquia, no nos aprovechemos y usemos que somos de la iglesia para poder aprovecharnos de alguien más, para hablar en el nombre de Dios y joder a la gente. No. Si tú trabajas en tu iglesia, atiende a la gente como Él dice en su último mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y verás que vas a poder respetar a todos los que lleguen buscando a Dios y mostrarles el verdadero camino a seguir. No ser un obstáculo, una piedra para ellos. Ver al necesitado como tu hermano, ayudarlo como tú puedas. Si eres servidor del Señor, sirve como servidor del Señor y muestra a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. No le quitemos a los que buscan a Dios la oportunidad de que lo conozcan realmente a Él. No al avaro que está ahí enfrente de grupos, de oficinas, de lugares especiales donde la gente busca algo de Dios. Y si tienen una decepción, jamás vuelven. Por eso se vuelven a otras sectas. Nosotros los católicos a veces somos instrumentos, así como eran los fariseos y los maestros de la ley. Entonces no seamos así. Seamos realmente cristianos, imitadores de Cristo, no contra Cristo. Porque recordemos, el Señor que dijo que Él estaría con nosotros todos los días de este mundo. Entonces Jesús está en cada uno de nosotros. Respetémonos unos a otros y de esa manera la presencia viva de Cristo brillará en cada uno de nosotros cuando hagamos el bien. Y miremos el bien para los demás, busquemos el bien para los demás. Porque Jesús, ¿qué hizo? Cuando estos fariseos no le contestaron si era bueno, si era bueno a hacer el bien o hacer el mal, ¿ah? Salvar una vida o destruirla. No le contestaron. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo como Dios manda. ¿Ah? Y siendo que ellos eran los que llevaban la ley de Dios. ¿Por qué no contestaron? Porque su corazón no estaba lleno del amor de Dios para con su pueblo. Si a Jesús lo querían matar, ¿qué traían en su corazón? ¿Ah? Entonces no seamos nosotros maestros y fariseos. Seamos hombres de corazón, de carne, que sienta, que ame y que perdone. Así es que entonces Jesús siempre hace su obra. ¿Y cómo nosotros nos alegramos? En vez de que los maestros de la ley se hubieran puesto alegres porque sanó a un paralítico que ya no iba a ser una carga para su familia, ni para ellos, ni para nadie. Iba a poder trabajar, realizar sus labores. Y ellos, en vez de alegrarse, ¿qué hicieron?
Por eso no, pero ellos se llenaron de rabia y empezaron a discutir entre sí qué podían hacer con Jesús. ¿Mm? En vez de darle las gracias a Jesús, Señor, gracias por haberlo sanado. Ahora es un hermano más nuestro que ahora está bien, que puede valerse por sí mismo. En vez de eso, estaban enojados y ya estaban mirando cómo podrían hacer, qué podrían hacer contra Jesús. ¿Ah? Entonces, ¿qué amor tenían ellos? Ninguno. Ninguno. Tenían avaricia en su corazón, porque mucha gente seguía a Jesús y toda esa gente ya no iba para allá con ellos y ya no podían agarrar dinero de ellos. Entonces se les estaba acabando su negocio. ¿Ok? A Jesús, a Dios lo tenían algo para cubrir sus desmanes, pero no llevaban la ley de Dios. La llevaban a medias, en partes, pero era algo que nomás cubrían. Por eso Jesús hacía la sanación en sábado, porque recordemos que Jesús también es Señor del sábado y de la vida de todos nosotros. Hermanos, así es que demos al Señor gracias cada día porque nos podemos levantar, podemos mirar, caminar, hablar, mirar con nuestros ojos. Seamos agradecidos, ¿ok? Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Fue un placer compartir con ustedes. Pidamos al Señor que siga aumentando nuestra fe para poder seguir creyendo en su palabra y que nuestro corazón sienta esa presencia viva de Cristo. Que podamos cambiar nuestra vida para con nosotros mismos y para con los demás. Porque eso es lo que necesitamos. Vivir como Dios manda. Ámense los unos como yo los he amado. Con eso seremos todos felices. Señor Jesús, pedimos tu bendición para toda nuestra familia, nuestros amigos, los conocidos y todos aquellos que están tristes en este momento, en estos tiempos tan fuertes que necesitamos de tu ayuda, Señor, para salir adelante. Tu fortaleza para soportar lo que nos llega cada día. Y la fuerza de tu Santo Espíritu para ser vencedores y seguir caminando contigo, Señor. Pedimos tu bendición y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.